Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachess. Como ya sabemos, el nuevo retador al título mundial de Magnus Carlsen es el gran maestro ruso Ian Nepomniachtchi. Pero también sabemos que Giri venía persiguiéndolo de una manera impresionante. Venía ganando partidas y jugando de forma increíble. Lamentablemente en la ronda número 13 ha caído derrotado ante el siempre peligroso gran maestro ruso Alexander Grishuk, quien ha dado una verdadera clase de lo que es luchar hasta el final. Digamos que esta se convierte en una de las partidas más dolorosas de Giri porque venía jugando de una forma magistral. Antes de ver esta partida que le quitó todas las aspiraciones al gran maestro holandés, recuerden que pueden suscribirse al canal y por supuesto activar esa campanita para que estén atentos a todo el contenido que subimos constantemente al canal. Con piezas blancas, el siempre peligroso gran maestro ruso Alexander Grishuk inicia la partida con la jugada de 4 y con piezas negras, quien venía inspirado en este torneo y parecía que estaba alcanzando a Nepo, Anish Giri responde con caballo F6, C4, E6, caballo F3, B6, G3 y alfil B7. Nos encontramos en una defensa india de dama. Alfil G2, alfil B4 jaque, alfil D2 y C5. Hay que decir que aquí también existe la jugada alfil E7. La idea de haber dado este jaque es que el alfil de casilla blanca se desarrolla por una casilla que no es tan natural. Hay que volver a moverlo y en teoría las negras ganarían un tiempo. Pero tras C5, aquí Grishuk decide cambiar inmediatamente con alfil por B4, C por B4. Y aunque las negras quedan con este peón doblado, no es tan fácil atacarlo. Enroque, enroque, caballo B2, D6, dama B3, A5, A3 y caballo A6. Las negras logran un desarrollo bastante bueno y parece que si no lo han logrado, por lo menos están bastante cerca de la igualdad. Torre FD1, dama E7, caballo E1, alfil por G2, rey por G2 y H5, una jugada interesante de parte de Giri que también incluso puede pensar en lanzar una ofensiva por el flanco de rey. Caballo C2, B por A3, ya es hora de cambiar porque ahora sí estaban amenazando en B4, B por A3 y torre a B8. Realmente los módulos dicen que la posición está igualada, pero tras estos cambios parece que el peón B de las negras va a quedar un poco débil. Y con la jugada de 4 que jugó Grishuk, las blancas tienen por completo el centro, que las negras pelean inmediatamente con E5. Dama de 3 y caballo C7 de Giri. Parecía mucho más interesante aquí la jugada E por D4 y tras caballo por D4 entonces caballo C5. El caballo negro se coloca en una muy buena casilla, además de que amenaza a la dama y también pone presión sobre el peón de E4. Fíjense que aparentemente las blancas pueden estar perdiendo un peón, pero siempre tienen un recurso como caballo F5. Así que parece que en esta posición las negras lograban mantener la igualdad. Pero tras caballo C7, Grishuk juega torre a B1, caballo E6, torre B5, sigue Grishuk colocando sus piezas en terreno de las negras, torre FE8, H4, G6 y F3, reforzando allí el peón de E4. Caballo D7, caballo F1, E por D4, caballo por D4, caballo E5 atacando a la dama, dama E2, caballo por D4, torre por D4 y caballo C6. Realmente esta no fue la mejor jugada de Giri. Si vemos la posición, ya las negras comienzan a tener algunos problemas. Y es que los peones de D6 y B6 están bastante retrasados y además el de D6 está muy débil. Así que la blanca ya tiene un punto de apoyo para poder atacar.
Mientras que Grishu tiene todos sus peones muy bien defendidos. El D4, que era la aparente debilidad, ya está defendido con F3. Tal vez en vez de la jugada caballo C6 era mejor torre S8, jugar un poco más a la defensiva. Además tiene por allí una presión sobre el peón de C4. Y tras caballo A3 defendiendo, entonces torre C5 y parece que las negras se activan un poco más y la posición puede ser más peleada. Tras la jugada caballo C6, simplemente Grishu continuó con torre D1. Y ahora dama E6, una nueva imprecisión aquí de Giri. Era un poco mejor dama F6 para en cualquier momento tener las entradas por la casilla C3 o incluso a la primera fila por A1. Pero fíjense que con dama E6, la dama simplemente queda bloqueada por los peones blancos. Caballo E3, ahora la casilla D5 parece bastante jugosa. Y caballo E7, lógicamente Giri intenta mantener vigilada esta casilla, pero ya las blancas están muy bien. Dama D2 y F5, una jugada ya desesperada aquí de Giri que prácticamente le va a costar la partida porque la blanca después de algunos cambios van a quedar con material de ventaja. Había que intentar la jugada torre E8 defendiendo, pero realmente las blancas ya están muchísimo mejor con una jugada como G4. Tras H por G4 y caballo por G4, las entradas de la dama por H6 y el caballo ahora empiezan a crear amenazas muy graves. Pero tras F5, Grishu simplemente va a ganar material y con ello la partida. Dama por D6, caballo C6, E por F5 y G por F5 de Giri. Hay que decir que en este momento a Grishu le quedaban alrededor de 3 minutos en el reloj. Por lo tanto, Giri tal vez debió haber intentado la jugada dama por E3. Técnicamente las blancas están completamente ganadas, pero tendrían que ser muy precisas en su cálculo. Las blancas ganarían con la jugada dama por G6 jaque, tras rey F8, F6 amenazan mate en una jugada, dama E2 jaque, rey H3, dama E6 jaque, y aquí había que calcular la siguiente jugada que es G4, una jugada fantástica. Si bien es una jugada que no es muy fácil de calcular, para un gran maestro tal vez sí esté entre sus opciones, ya que tras H por G4 y rey G3, las negras ya no tienen jaques y ahora se amenaza simplemente mate en una con dama G7 y tras dama G8, dama H6, rey F7 y torre D7 con amenazas decisivas. Las negras pueden intentar devolver el caballo, pero ya quedarían con material de menos, además de una posición completamente perdida. Por eso Giri tal vez se inclinó por la jugada G por F5, pero ya aquí simplemente es un remate normal por parte del ruso. Dama por E6 jaque, torre por E6 y caballo por F5. Las blancas tienen dos peones de ventaja y la partida está completamente decidida. Caballo E5, torre D6, torre E8, torre D4, caballo C6, torre D2 y torre BD8. Normalmente se aconseja que cuando estamos en desventaja material no hay que cambiar piezas, pero es que realmente las negras no tienen mucho por hacer. Torre por D8, torre por D8, torre D5 y torre por D5. Fíjense que si las negras juegan, por ejemplo, torre 8 intentando entrar por la segunda fila, las blancas ganan con cualquier jugada. Es que tienen mucha ventaja material. Por ejemplo, tras F4, torre 2 jaque y rey H3, ya las blancas están muy cerca de coronar y su torre está muy activa. Por eso después de torre D5, Giri decide jugar torre por D5 para al menos intentar algo en el final de caballos. C por D5, caballo E5, caballo D6. Giri hace algunas jugadas más porque lógicamente quería buscar algún lapsus de su rival, pero realmente la posición está por completo perdida para las negras. Rey F8, rey F2, rey al centro, rey E7, caballo E5, rey F6, rey E3, rey F5, caballo D6 jaque, rey F6, rey E4, caballo D7, rey D4, rey E7, caballo B5,
rey F6, caballo C3, rey F5, caballo E4, rey G6, G4, ahora se van a crear allí dos peones pasados de las blancas, B5 y caballo C5, tras lo cual finalmente Giri acepta su destino y decide abandonar esta partida. Y con ello, por supuesto, se van todas sus aspiraciones de retar a Magnus Carlsen, ya que aunque en la última ronda, si él gana y Nepo pierde, quedan empatados en el primer lugar en cuanto a puntos, Nepo ya le ganó el match individual, ya que le ganó una partida y una tabla. Por eso ya Nepomniachtchi es el retador oficial de Magnus Carlsen. Bien amigos, ¿qué les pareció esta interesante partida donde el peligroso Grishu volvió a hacer de las suyas y le hago la fiesta a Giri? Realmente una pena por el gran maestro holandés, que aunque en este 2021 ha mejorado su juego de manera increíble, no se le han dado los mejores resultados, ya que recuerden que en el torneo de Week and See cayó derrotado en el desempate ante el gran maestro Jordan Van Forest de manera impresionante. Y ahora aquí en el torneo de candidatos, cuando venía remontando de una forma increíble, termina perdiendo en la penúltima ronda y con ello pierde las aspiraciones de ser el retador de Magnus. Bien amigos, si les gustó el video, por supuesto pueden apoyarme dándome un buen like. Esto me ayudaría muchísimo, de verdad se los agradecería. Además, por supuesto, de suscribirse. Recuerden que esto es gratis para ustedes, pero para mí sería de muchísima ayuda. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.